De 9 a 12. Muchísimas gracias, gracias por el tiempo. Juan Carlos Monroy, Andrés Gómez, estamos acá en el estudio para conversar sobre este planteamiento de esta convocatoria de un congreso del sector empresarial para empezar a hablar de los temas productivos y reactivación económica en el país. ¿A qué se debe esta convocatoria y cuáles serían los conceptos que se van a manejar en esa reunión, Ivo? Sí, gracias. Es una convocatoria que la ha hecho la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Es un congreso que se va a llevar adelante mañana. Entiendo que han cursado más de 100 invitaciones a los representantes de todos los gremios empresariales de Bolivia. Va a ser una reunión presencial durante todo el día. Y la idea es que se haga un análisis de cada uno de los sectores privados de la economía y un análisis del impacto que ha tenido el COVID en la economía de cada uno de esos sectores. Y a partir de ese análisis podremos trabajar de manera conjunta en mesas de trabajo sobre propuestas de soluciones a los impactos que hemos tenido. En el caso de la industria, como ya varias veces lo hemos expresado, el impacto del COVID ha sido tremendamente severo y el decrecimiento del Producto Interno Bruto ha sido hasta menos un 11%, en fin. Entonces, y luego vamos a tener seguramente una declaración y una propuesta. Bueno, vi parte de la convocatoria y en la convocatoria dice: nuestra organización entiende necesario encaminar un proceso de diálogo interno con todos los actores representativos de sectores, regiones y regiones productivas, ¿no? ¿Cómo va a ser es decir, van a proponer ustedes como empresarios que alcaldes, gobernadores y el gobierno central y obviamente los empresarios, o no sé qué otro sector más, van a hablar para trazar un plan conjunto? ¿Cómo se entiende esta parte de la convocatoria, Ivo? Bueno, primero creo que la parte de la convocatoria tiene más que ver con buscar una unidad interna entre los empresarios de los diferentes sectores privados de la economía. Uno. Dos, entender los impactos y a partir de los impactos que se mapeen en ese evento, definir cuáles serían las políticas más apropiadas en los niveles subnacionales y nacionales. Y a partir de ahí hacer las propuestas de diálogo con autoridades o bien subnacionales o nacionales, en su caso. Ivo, usted habla de unidad. ¿Cuáles son esos sectores que componen el empresariado privado, por favor, porque hay alguna gente que no tiene bastante conocimiento sobre el tema? ¿Cuáles son esos sectores? Y un datito más, ¿cuántos empleos generan entre todos? Generamos entre todos una cantidad muy importante de empleos, más de 6 millones de empleos, perdón. Se han perdido 600,000 empleos durante la pandemia. Los sectores más importantes representados en esta reunión van a ser industria, comercio, minería, construcción. Van a estar el sector de turismo, va a estar el sector de telecomunicaciones. En fin, van a estar prácticamente el sector agropecuario también, agroindustrial. Van a estar prácticamente todos los sectores. El sector de la banca también va a estar allá. Así que todos vamos a estar agrupados con nuestra organización, que es la Confederación. En esta reunión, en este congreso, ¿se va a hablar también en la oportunidad de decisiones ya asumidas? Es decir, ya se ha conocido el pasado 1 de mayo, el pasado 1 de mayo, las decisiones relacionadas a incremento salarial, las políticas de trabajo, ese tipo de situaciones. ¿Va a ser oportunidad para analizar todo esto y tomar una posición, o eso ya es pasado y eso ya se lo acata? Creo que es parte del análisis y es parte del diagnóstico que vamos a hacer, ¿no? En algunos casos, el parte del diagnóstico de la problemática de los sectores tiene que ver también con las medidas gubernamentales que se han tomado desde el inicio del nuevo gobierno y esas medidas cómo han afectado positiva o negativamente a cada uno de los sectores.
eso es parte del diagnóstico. Y a partir de ahí, lo que sí es importante y lo que vamos a salir a comunicar, me imagino, son las propuestas de solución. ¿Cuáles son las políticas o las decisiones del gobierno que hasta este momento, en estos ya casi 6 meses que se va a cumplir de gobierno, en este primer semestre de gobierno, cuáles son las medidas, Ivo, que más le han preocupado al empresariado? Bueno, hay varias. Hay medidas que, por ejemplo, el pago de impuestos a las grandes fortunas, tenemos la eliminación de decretos sobre el pago del IUE, la eliminación de la ventanilla única de exportaciones, las restricciones que se han implementado a varias exportaciones, y otras medidas más menores. Esas son las principales, el incremento salarial, entre ellas medidas de inamovilidad, por ejemplo, y proteccionismo laboral. Creo que esas son las principales medidas que han impactado al sector. Ivo, y el documento final que van a elaborar, ¿van a enviar ese documento final al gobierno central o simplemente lo van a publicar? ¿Cuál es el objetivo de ese documento? No soy el organizador, pero conociendo cómo se realizan este tipo de eventos, me imagino que vamos a trabajar de manera conjunta en la elaboración de un documento que refleje las preocupaciones de todos los sectores y los sintetice, por supuesto, y a partir de ahí vamos a hacer algunas seguramente sugerencias y o recomendaciones de políticas públicas al gobierno, y para concluir con un llamado al diálogo, que creo que esa va a ser la tónica. Bueno, ya dijo algunos problemas que afectan, ¿no?, al empresariado, Ivo. ¿Tienen ustedes desde su sector, económico, las ideas en orden jerarquizado, diré, para reactivar la economía? Sí, en el sector de la industria sí tenemos claridad en lo que queremos proponer. A partir del diagnóstico que ya hemos hecho, es un diagnóstico en el cual la industria está atravesando una crisis profunda. Como había mencionado, nuestro Producto Interno Bruto ha caído a menos 11%, hemos perdido 70,000 empleos, ha decrecido la importación de bienes de capital en un 36%, eso quiere decir que se ha dejado de importar equipos y se ha dejado de renovar el parque tecnológico, con lo cual hay un peligro de entrar en una obsolescencia industrial. Y bueno, hay otros indicadores más que muestran la difícil situación de la industria. ¿Qué hacer para mejorar esta situación o para reactivar nuestra economía? Básicamente, primero luchar contra el contrabando. Creo que el principal problema que tenemos en el aparato productivo está el contrabando. Y aquí necesitamos una lucha efectiva, dado que Bolivia tiene 6,700 kilómetros de frontera, tenemos 5 países limítrofes, tenemos un tipo de cambio desde hace 10 años fijo en 6,96, y los países de nuestro entorno han devaluado muchísimas veces su moneda. En el caso de Brasil, en los 10 años ha devaluado el real en más de 380%, el yuan se ha devaluado también, y en China, y por eso hace que las mercancías chinas y los productos finales sean mucho más baratos y entren en gran cantidad por Chile. Lo mismo pasa con Argentina, en fin, y nosotros hemos perdido competitividad. Creemos que el contrabando se ha convertido por ello en uno de los principales obstáculos para la reactivación de la industria. Necesitamos también reestructurar nuestro sistema impositivo y ver la manera de reducir la carga fiscal que tiene el sector industrial y así aumentar nuestra competitividad. Impulsar la compra de productos bolivianos. Aquí en Bolivia, y el Estado también debería ser un promotor en todas las delegaciones diplomáticas del mundo y económicas, debería promover la exportación de productos bolivianos. La industria podría reactivarse a partir también de una creación de zonas económicas especiales con incentivos fiscales para reactivar la industria,
hay que reducir la tramitología, los procesos de tramitología que llevan muchísimo tiempo, la burocracia y el costo de la formalidad, porque eso está haciendo que tengamos un índice de informalidad, uno de los más altos de Latinoamérica, con casi el 80% de la economía informal. ¿Por qué tenemos un nivel tan alto de informalidad? Porque el costo de la formalidad es muy alto y por la burocracia que existe de formalizarse, y creemos que ahí se puede trabajar perfectamente. Luego, y finalmente creo que crear un fondo de garantías que ayude efectivamente a pasar esta crisis y a poder tomar una bocanada de oxígeno a la industria sería fantástico. Ahora, en este sentido, Ivo, vale la pena hacer una evaluación, porque ya estamos en el quinto mes de este 2021. En el sector industrial en específico, ¿cómo está transcurriendo este año? Ya casi llegando al primer semestre de 2021, ¿qué evaluación hace el sector industrial? ¿Ha mejorado algo? ¿Sigue estancado? ¿Cómo está? Sí, yo creo que dentro del propio sector industrial tenemos diferencias en varios rubros. Por ejemplo, el rubro farmacéutico y el rubro de alimentos vienen mejor que el rubro de bienes de consumos duraderos. Y aquí me refiero, por ejemplo, a la metalmecánica, a la marroquinería, a la manufactura textil, que vienen no tan bien. Entonces, hay algunos rubros que están de alguna manera reactivándose y hay otros dentro de la industria que no. Entonces, no tenemos tampoco una recuperación uniforme, y eso tiene que ver también con los patrones de compra que han cambiado por efecto de la pandemia, y los bolivianos hemos priorizado la compra de productos esenciales, despriorizando la compra de bienes duraderos, y eso tiene su impacto en la economía y en la reactivación de estos rubros. Le agradecemos mucho por la comunicación. Estamos entonces a la expectativa de lo que vaya a ocurrir con este congreso que ha sido convocado por el sector empresarial nacional. Va a ser importante, sin lugar a dudas, porque el sector empresarial tiene varias propuestas, sugerencias y análisis de las decisiones que hasta ahora se han tomado en lo que refiere a la reactivación económica, y saldrán de ahí interesantes alternativas, y habrá que ver si son de agrado o no, y se las aplica o no por parte del gobierno central. Ivo, muchísimas gracias por los minutos. Gracias a ti, Juan Carlos, y Andrés también por este contacto, muy gentiles. Muchísimas gracias. Ivo Vlasicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industria. Mañana es el Congreso. Ya no más. Sí, claro, mañana, es que esto no espera, ¿no? Imagínate. De 9 a 12.